Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Julio. Bienvenidos entonces a todos y a todas. Me vuelvo a presentar. Estuvimos charlando la semana pasada. Mi nombre es Luis Papagni. Yo los voy a acompañar en la charla de hoy. También vamos a tener uno o dos invitados especiales que ya los veo conectados, pero no sé si van a participar uno o los dos. Pero ahora en un ratito los vamos a presentar. La idea era continuar hoy un poquito la charla que tuvimos la semana pasada, para avanzar un poco más en esto de la interoperabilidad, ¿no? Digo, la semana pasada les pudimos mostrar un poquito por qué la interoperabilidad es una política pública, ¿no? Y no es meramente un proyecto técnico. Abordamos las distintas instancias del desarrollo de la interoperabilidad como política pública. Quedamos en que el problema de Guatemala y de muchos países no es un tema tecnológico, es más bien de gobernanza, de voluntad política, de los marcos institucionales que estuvimos por ahí revisando que tenían otros países, como Colombia o como Argentina. Bueno, hoy la idea es avanzar un poquito más sobre eso. Vamos a pasar de la política a lo que es la implementación propiamente dicha. Vamos a entrar en algún esquema de temas de arquitectura, unos componentes técnicos y particularmente en la plataforma esa que nombrábamos la semana pasada, denominada X-Road, ¿no? Acá tenemos a dos expertos y de las personas que más saben de X-Road en Argentina y en Latinoamérica, me atrevería a decir. Así que ellos nos van a acompañar en un ratito con algunos comentarios y algunas presentaciones respecto de X-Road. Y entre todos vamos a tratar de construir este roadmap realista para Guatemala, ¿no? ¿Qué es lo que se puede implementar? ¿Cómo se podría implementar? ¿Qué se puede llevar adelante? ¿Qué tareas hay que hacer? Bueno, y casualmente la semana pasada lo que veíamos era identificar los sistemas que más datos intercambian de forma manual en su institución. ¿Se acuerdan de uno de los ejercicios que yo les había propuesto? Que evaluaran qué componentes o qué datos intercambiaban sus instituciones con otras instituciones. Y eso es lo que hoy también vamos a tratar de refrescar y revisar como para que ustedes puedan avanzar un poco con ese tema de implementación. Hoy la idea es, como les decía, avanzar en esta charla para poder explicarles un poquito más técnicamente o ya más profundamente sobre lo que es X-Row, ver que X-Row no es magia, sino que hay que trabajar bastante detrás de ello, pero bueno, ya hay mucha experiencia a través de esta plataforma, y la idea es contarles también parte de esa experiencia, muchas de las cuales tanto Gustavo como Lucas Giorgetti, que están acá conectados, nos van a compartir en un rato y vamos a poder entender un poquito más de lo que es Xrow. Antes de entrar directamente en el tema, me gustaría que repasemos, hagamos memoria de lo construido en la semana pasada, ¿no? Le dejamos quizás estas ideas. La primera idea y la más importante es que la interoperabilidad no es solamente tener APIs, ¿no? Como lo veíamos. Es una distinción que vamos a repetir hoy seguramente y bastante, ¿no? Porque muchos de los proyectos fallan exactamente en ese momento, porque confunden que conectar sistemas es transformar el Estado a través de la interoperabilidad y no es tan así. Como segunda línea vimos que existen cuatro dimensiones que deben estar muy alineadas simultáneamente. Si falla en la dimensión jurídica, no hay suficiente tecnología en el mundo que solucione ese problema, ¿no? Y en cualquier país, y en Guatemala en particular, la mayoría de las barreras son jurídicas, son organizacionales, son institucionales, ¿no? Y esa era parte de las dimensiones que revisábamos la semana pasada. Como tercera, es el modelo de rectoría. ¿Quién manda sobre la interoperabilidad? ¿Quién es el rector de este intercambio de la interoperabilidad? ¿Quién gestiona la interoperabilidad dentro de un Estado, ya sea nacional o subnacional? ¿Con qué autoridad? ¿Sobre quiénes? Bueno, eso es lo más importante en cualquier
plataforma tecnológica. Y como cuarto tema, habíamos visto que Argentina, Colombia, Chile no esperaron las condiciones perfectas para avanzar en esto, ¿no? Cada uno se fue moviendo a su manera, sobre todo Argentina y Colombia, que era la comparación que hacíamos, ¿no? Cómo Argentina avanzó desde el Estado Nacional con una implementación propia, como es interoperar, y luego sus provincias están avanzando con otra plataforma como es X-Road. Y veíamos el caso de Colombia, que empezó a legislar sobre la implementación de X-Road y algunas instituciones ya nacionales que están trabajando e interoperando con esta plataforma. Y la quinta y última idea que nos trajimos de la semana pasada es que el día de hoy la idea es pasar de la teoría a ver casos prácticos o a ver un poquito de práctica. Por eso los invité a Lucas y a Gustavo y tratar de empezar a visualizar cuáles son esos posibles proyectos que se pueden llevar adelante en sus instituciones o particularmente en los estados donde están desempeñando sus tareas. Todos hemos visto, bueno, presentaciones hermosas de plataformas de interoperabilidad. Hemos visto arquitecturas, dibujos de arquitecturas muy elegantes, con diagramas conectados, con las burbujas, con cronogramas muy optimistas. Pero bueno, después, cuando caemos en la realidad, estos sistemas muchas veces no terminan conversando, o se duplican los datos, o hay datos de mala calidad porque los datos se modifican y no respetan el ordenamiento de quién es el dato. Y muchas veces termina pasando que lo que dibujamos en papeles no termina siendo lo que realmente queremos implementar. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué fracasan estos proyectos de interoperabilidad? Bueno, esa es la idea de este primer bloque del día de hoy, no, primer espacio del día de hoy, ¿no? Eh, Estos son los 5 errores en esta slide, son los que hemos visto repetirse en Argentina, en Colombia, posiblemente en Chile, y que aparecen también en los diagnósticos que se pueden llevar adelante en Guatemala. Acá el error número uno es empezar por la tecnología. Lo habíamos visto la semana pasada, se los comentaba, ¿no? Que lo primero, sobre todo en este ámbito donde la gran mayoría de los participantes son técnicos, somos más de 60 hoy conectados y la gran mayoría son técnicos, por lo general intentamos empezar por la tecnología, ¿no? Y es el error más común que cometemos, ¿no? Se contrata una plataforma de interoperabilidad antes de haber definido qué se va a interoperar, quién es la custodia de los datos, qué acuerdos existen entre las instituciones. Y eso pasa cuando la tecnología llega antes que la gobernanza, y ese es el primer error que veíamos la semana pasada. El segundo error es confundir APIs con interoperabilidad. Ya lo revisábamos la semana pasada, pero lo repito porque esto realmente es crítico. De nuevo, digo, cuando empezamos a construir sobre tecnología sin tener una definición de interoperabilidad con los marcos institucionales adecuados, con los marcos jurídicos que nos acompañen en la implementación, esto pasa a ser realmente crítico y definir a una API como interoperabilidad cuando es simplemente un canal también pasa a ser muy crítico. Esto lo vemos como si fuera un teléfono, ¿no? Tener un teléfono no significa que dos instituciones van a estar coordinadas. Significa que pueden llamarse, pueden intercambiar algo, pero eso no significa que haya coordinación. Y realmente la interoperabilidad real lo que requiere es que sepan qué decirse, cuándo, de qué forma hablarse, y que alguien supervise obviamente ese intercambio y que realmente funcione. Como tercer error tenemos el punto de integración punto a punto. Imagínense que cada ministerio, cada institución se conecta directamente con otro ministerio. Si tenemos 10 ministerios, tenemos probablemente 45 conexiones bilaterales. Si tenemos 20 ministerios, vamos a tener 190 conexiones bilaterales. Eso se llama una ensalada digital o un espagueti digital. Imagínense un plato de espaguetis digitales, están todos mezclados con todo. Y bueno, se vuelve prácticamente imposible mantener y auditar y escalar en ese sentido. Entonces, eso también termina
siendo un error. Como cuarto error, es ignorar la deuda técnica, ¿no? Nos pasa muchísimo en los estados, sobre todo de Latinoamérica, que los sistemas viejos no desaparecen. Y tampoco terminan desapareciendo cuando instalamos una plataforma de interoperabilidad, ¿no? Un hospital que tiene su historia clínica en un sistema del año 2002, 2003, no puede interoperar simplemente porque le pongamos arriba una plataforma de interoperabilidad, ¿ah? Hay que mapear primero, hay que saber qué sistema se cuenta cada institución, cómo se están desarrollados, qué información podemos obtener de esos sistemas, y ahí sí recién empezará a trabajar en la parte técnica de interoperabilidad. Y como quinto error, tenemos que gobernar después de implementar, ¿no? Sin un ente rector activo desde el día uno, en el momento que cambia la máxima autoridad, el ministro, o se corta directamente el presupuesto, esto directamente se cae, ¿no? Entonces, que tiene que quedar claro exactamente cuál es la gobernanza antes de empezar a empezar la implementación, porque esto después termina dificultando el escalamiento y el avance del desarrollo de la interoperabilidad. Seguramente todos estos cinco errores que les marco acá lo han visto muy de cerca, o los han tratado de interpretar dentro de sus oficinas, sus trabajos. Es muy real porque es lo que realmente le está pasando a muchos estados cuando empiezan a hablar del tema de interoperabilidad. Acá la pregunta del millón es, bueno, ¿por dónde empezamos? Y por lo general la respuesta es incómoda, ¿no? Porque recién les marcaba, sobre todo en el último error, que hay que empezar por la gobernanza, no por la tecnología. Vemos acá dos columnas, ¿no? En la columna de la izquierda es lo que ocurre cuando se empieza al revés, ¿no? Instalan primero Xrow, conectan dos organismos o dos ministerios, el año siguiente nadie sabe quién es el custodio del dato, y los datos se empiezan a duplicar, empezamos a perder calidad del dato y el sistema termina colapsando, cayendo, por lo general cuando cambia el gobierno. En cambio, en la columna de la derecha es lo que pasa cuando tratamos de hacer bien las cosas, ¿no? Primero se definen los roles, cuáles son los acuerdos, cuál es el ente rector, y después de todo eso empezamos a instalar la tecnología y a trabajar directamente sobre tecnología, ¿no? El principio clave es once only, donde el ciudadano debe proveer su dato una sola vez y el Estado lo reutiliza internamente. Eso requiere que alguien sea el dueño del dato, que es lo que veíamos la semana pasada, ¿no? La fuente única confiable y que haya un acuerdo entre las instituciones que lo van a terminar reutilizando. Esto lo podemos ver en algunos casos de Argentina. Seguramente Lucas o Gustavo van a contar cómo está trabajando hoy Argentina, con cuál es la idea de las provincias que están impulsando un desarrollo particular en temas de interoperabilidad, donde explícitamente ya hay un trabajo de un caso de uso, donde se está trabajando en un comité técnico federal con representantes de las provincias. Siempre antes de empezar con esa interoperabilidad de la plataforma, se trabajó en tratar de encontrar ese caso de uso, tratar de encontrar esa gobernanza, pero no quiero spoilear si Gustavo o Lucas lo van a contar, prefiero que lo cuenten ellos que están realmente metidos en el barro, como decimos en Argentina, en este tema. Entonces, muchas veces esto es lo que ustedes pueden visualizar en sus instituciones o en directamente ahí en Guatemala, o bueno, la gente de Costa Rica que también estuvo conectada, no sé si estará hoy, pero es lo que pasa realmente en los estados cuando uno intenta empezar a trabajar comprando una solución o comprando un sistema sin tener en cuenta las características de la gobernanza, la institucionalización, los acuerdos y en este caso quién es el dueño del stack. Antes de entrar directamente en la arquitectura técnica, me gustaría saber dónde están parados hoy ustedes, los que nos están escuchando, nos están viendo. Me gustaría que pudieran abrir el chat y escribir directamente cuál de estas cuatro opciones, cuál es el mayor obstáculo que ven hoy para la interoperabilidad en la institución donde están trabajando. La idea es que se tomen
unos segundos, un minuto no más, para que ustedes vayan diciendo, bueno, para mí el problema está en la voluntad política, para mí el problema está en la falta de un marco normativo legal, en los sistemas legacy, como hablábamos recién, en que cada institución está sentada arriba de los datos, como pasa muchas veces, ¿no? No quieren compartir los datos porque entienden que son dueños. Pero bueno, ahí vamos viendo que Gustavo contesta sistemas legacy, todas las anteriores, Josué, Daniel, Cristian, AIC, una voluntad política de los sistemas y la falta de marco, C, B, Julio nos contesta ABC, lean el A, C, A, C, D, A, C, A, todas correctas, A, C, un minuto más, a ver si aparece alguno. A y D, ahí apareció el primero que pone la B, todos obstáculos. Excelente. Entonces, miren un poquito los resultados que van apareciendo. En casi todos los equipos o en casi todas las instituciones en las que he tenido la oportunidad de participar, lo que pasa es que aparecen siempre las opciones, sobre todo la A, la C, la D, que superan, como está pasando acá, ampliamente a la B, ¿no? Porque finalmente los sistemas legacy hoy no son un problema en sí, son un problema quizás menor que tienen las instituciones, ¿no? El problema real de estas implementaciones termina siendo político-institucional. Y eso es lo que confirma lo que hemos visto la semana pasada, que el problema de la interoperabilidad no es técnico, es de gobernanza y es por donde hay que comenzar. Esto hace que la arquitectura que empecemos a trabajar sea la arquitectura de gobernanza y de marcos normativos. Eso es exactamente lo que hay que empezar a visualizar cuando se empieza un proyecto de interoperabilidad. Y luego sí empezamos a ver esa arquitectura técnica que necesitamos y que vamos a avanzar un poquito más en el día de hoy. Así que buenísimo, gracias a todos por contestar. Y eso es lo que les quería decir, ¿no? Un poquito de hablar de lo que es la arquitectura de interoperabilidad, ¿no? Ya sabemos por qué fallan estos proyectos. Ahora la idea es ver cómo se construye este ecosistema que no falle, ¿no? La idea es hablar un poquito de estas arquitecturas, de comparaciones, de algunas experiencias prácticas, de qué componentes son claves. Y la idea es no convertir esto en una clase técnica con mucho tecnicismo, pero sí empezar a ver cuáles son esas arquitecturas que técnicamente necesitamos para implementar a partir de algunos casos que seguramente Gustavo y Lucas nos van a contar, ¿no? Digo, Gustavo es, aparte de ser un amigo, es emprendedor, consultor, facilitador, está graduado como ingeniero civil en la Universidad Nacional del Sur, es fundador y director de Signet, de su empresa, una empresa de investigación y desarrollo que tiene por propósito generar la capacidad de transformar las organizaciones, y él siempre nombra que por mantra es innovar articulando ecosistemas. Es además embajador en economía, de economía PHI, de miembro de la Fundación Visus, Big Data, gráfico de Center for Extreme Data Visualization de la Universidad de UTAM. Eh, Corregime, Gustavo, si me estoy equivocando, porque esto te lo No, robé no, de LinkedIn. claro, claro. No Dice, sigas, no sigas, listo. no sigas. Pero bueno, la idea era presentarlo a Gustavo, bueno, también lo acompaña Lucas, y escucharlos un poquito a ellos que tienen realmente la experiencia, y como les decía hoy, que han estado en el barro y están en el barro de las implementaciones y están trabajando directamente con los estados nacionales y subnacionales de América Latina, llevando adelante lo que es la interoperabilidad de hace muchísimos años y hace más de 20 años, Gustavo, y te doy la palabra. Dejo de compartir, 2009. así podés compartir.
Gracias, gracias Luis. Bueno, Julio, sos el que está a cargo sos el anfitrión, me parece. Dale derecho también a Lucas y a Freddy Cuello, que son del equipo nuestro, para que puedan compartir. Así en algún momento vamos a tratar de ver casos reales en línea directamente. Bueno, comparto y continúo un poco a partir de lo que comentó Luis. Supongo que, bueno, en el chat o como quieran, no sé, yo no voy a ver mucho porque voy a estar presentando, pero Yo te para que... interrumpo, Gustavo, si escribe alguien o pregunta, te interrumpo yo. Perfecto, perfecto. Bárbaro. Sí, así no se pierden las dudas y los requerimientos. Bueno, vamos a ver lo que es una implementación práctica y vamos a ver un poquito los distintos ejes, un poco ya los mencionaba Luis, pero que tiene que ver con la arquitectura, con la gobernanza técnica y la experiencia que hemos podido recoger en estos años de luchar con este problema, ¿no? Lo importante es tomar dimensión del problema. El problema es de múltiples organizaciones, estamos hablando de ministerios, municipios, sectoriales, salud, justicia, todos los problemas de identidad, todos los organismos registrales que existen en un Estado y el sector privado. Porque lo interesante de los ecosistemas, y sobre todo estos que se generan con X-Road, es que es un ecosistema del espacio público. Por lo tanto, así como una ruta la transitan los privados y los públicos, también en el espacio público digital la interoperabilidad necesita poder ser utilizada por todos los actores. Ya vamos a ver que si no lo hacemos así, nunca vamos a llegar a un nivel de calidad interesante con el ciudadano. Pero tenemos también que tener en cuenta que trabajamos con instituciones, y eso hay que respetarlo, y que son autónomas, y que a su vez, en el caso de Argentina, por ejemplo, tenemos un desafío mayor todavía porque es un país federal, con lo cual tenemos que federar distintos estados que tienen su autonomía. Tenemos que tener esa seguridad y soberanía institucional. Y ahí vamos a ver distintos modelos y el cual ha adaptado o adoptado X-Road, que tiene que ver con lo que decía Luis también, con la arquitectura, ¿no? La imposibilidad de hacer determinadas cosas. Así que si quieren una imagen, y no es un dibujo, esto es real, esto es de uno de los casos que hemos tratado, cada circulito de esos es un organismo o una organización público-privada, y todas esas rayitas que están, estas fletas que están ahí, incluso que cambian de espesor, tienen que ver con los mensajes, los datos que una organización necesita de otra para poder operar. Y esta es la gran madeja que la interoperabilidad tiene que resolver, o a la que la interoperabilidad está llamada a resolver. Entonces, para avanzar un poquito, lo que vemos es lo que contaba Luis recién, ¿no? La conexión punto a punto, que en la terminología de interoperabilidad se llama el modelo de dos esquinas, tiene el problema de la exponencialidad. Esto es como la vieja Torre de Babel, ¿no? No puedo yo aprender todos los idiomas para hablar con cualquiera, es inviable. Y ese modelo, normalmente, cuando hacemos casos o prototipos, usamos este modelo, o sea, conectamos sistemas punto a punto, pero sin tener una infraestructura o una arquitectura que nos permita escalar. Entonces, siempre terminamos con que el problema de las interfaces es terrible, ¿no? Después hay otra arquitectura que tiene que ver con, bueno, como no puedo hablar todos los idiomas, hago que alguien hable otros idiomas y sería como un traductor esto. Pero este traductor tiene dos problemas, ¿eh? Que tiene que ver con que es un punto único de falla, pero a su vez, y esto tiene mucho que ver con la institucionalidad y la soberanía, le estamos delegando a ese actor la autoridad y el poder de hacer con nuestros datos algo que no sabemos qué va a hacer. Es como que yo hablo con un chino, con un traductor, pero como no sé nada de chino, cuando el traductor habla con el chino, yo no sé si está diciendo lo que yo quise que le diga o está diciendo otra cosa. Entonces, eso genera mucha resistencia de las organizaciones a interoperar. Y después está el cuarto modelo, por eso se llama el de las cuatro esquinas, porque estamos los actores que se van a comunicar más los nodos a través de los cuales nos comunicamos, que sería como una lengua franca. ¿Eh? Y esto existe, fíjense que los tres modelos son humanos también en el fondo, ¿no? La Torre de Babel, el traductor, y esta es la lengua franca. O sea, la lengua franca sería
todos los religiosos hablan latín, por ejemplo, y créanme que no importa la religión del planeta que elijan, saben latín. O en el mundo globalizado de hoy hay que hablar un poco de inglés para poder entenderse con el chino, pero yo aprendo un poquito de inglés, el chino aprende un poquito de inglés y ya nos comunicamos. Esta es la simpleza que rompe con esa exponencialidad. Este es el modelo que implementa X-Road, pero básicamente para entender la diferencia de estas arquitecturas, acá tenemos un resumen simplemente de lo que cada una permite o no permite o cuáles son sus límites, pero básicamente el hecho de conectarnos punto a punto o a través de los nodos nos permite la soberanía de la información, nos permite tener control de quién y qué hace con nuestros datos. La comunicación punto a punto, que tiene que ver con este principio también, la auditabilidad, podemos dejar, en el Estado hay que dejar registro y esa auditabilidad es necesaria. Podemos dejar auditabilidad en forma estándar si nos comunicamos punto a punto y es probable que no, pero con el tres esquinas ya se puede hacer eso, pero con el cuatro esquinas también. El crecimiento lineal, cuando hay diversidad de sistemas legados. Estamos hablando de poder conectar a todos los sistemas. O escalabilidad, no importa ya la diversidad, importa la cantidad y no tener un punto único de falla. Entonces, como vamos viendo, la arquitectura de cuatro esquinas es muy fuerte o tiene las fortalezas más importantes para realmente soportar el desafío de un gobierno digital en un espacio público digital. Entonces, y de vuelta, las instituciones existen y necesitan mantener su soberanía descentralizada, digamos. Entonces, es fundamental encontrar un modelo que atiende esa necesidad. ¿Qué es X-Road? X-Road es un desarrollo que hizo Estonia cuando estaba muy mal económicamente y tenía gente con mucha cabeza como para decir, debería ser así. Habían escrito el paper de debería ser así y ante la imposibilidad de hacer algo o comprar soluciones porque no tenían recursos, decidieron hacer esa idea, implementarla, ¿no? Pero básicamente la filosofía del X-Road es la descentralización, mantener los datos en origen, el concepto que decía Luis, el concepto de fuente auténtica y una interoperabilidad segura. ¿Por qué? Porque Internet, como vamos a ver, no es seguro. Entonces hay que agregarle ciertas características. Y los componentes que tiene X-Road son esos nodos justamente de las cuatro esquinas, o sea, la posibilidad de que yo hable a través de una puerta segura con los demás y todos hablamos con la puerta. Hagan una analogía muy rápida, si todos nos compramos el mismo teléfono que tiene un algoritmo de encriptación, bueno, seguimos hablando como hasta ahora. El algoritmo de encriptación y el teléfono hacen el trabajo de seguridad. Bueno, acá es más o menos lo mismo. O sea, vamos a seguir operando con las mismas APIs, con los mismos sistemas legados, pero lo vamos a hacer de una forma segura porque todos nos compramos, para así decirlo, el mismo teléfono encriptado. Por supuesto que esto hay que administrarlo y esto tiene que estar controlado, gobernado. Entonces aparece un operador del ecosistema y eso se materializa tecnológicamente con un servidor central, como vamos a ver ahora. Ese servidor central nunca va a participar de ninguna comunicación entre los actores. Nunca. O sea que nunca va a ser un tercer punto a través del cual los datos van a pasar. Va a servir para saber quién es quién, para identificar a todos y algo muy, muy importante que vamos a ver que está acá al fondo que es para desacoplar el problema evolutivo que tiene el ecosistema. Porque los ecosistemas, imagínense, miles de actores, que cada uno tiene su soberanía y que cada uno va haciendo sus propios desarrollos y cambios. Imagínense, cualquier nombre que yo le ponga a las cosas me va a durar poquito. Entonces todas las aplicaciones que empiezo a llamar servicios y demás empieza a colapsar por la propia evolución. Entonces Estonia resolvió ese problema desacoplando la capa lógica que tiene que ver con la institucionalidad, con la capa física, que tiene que ver con dónde están los servidores, si están en la nube, si están on-premise, si se desplazan de uno al otro, si tenía un servidor solo porque empecé de chiquito y ahora tengo redundancia de servidores o alta disponibilidad porque tuve que cambiar. La lógica se mantiene. Nadie va a tener que tocar ningún código de llamado a un servicio. Entonces,
Esto lo vamos a ver ahora un poquito más en detalle, pero básicamente el security server, que es el nodo, el central server, que es el que me permite administrar la lógica de todo esto, un catálogo de servicios. ¿Cuáles son los servicios? Esto es como un mercado digital de servicios. Cada uno que puede proveer un servicio de un determinado dato, lo puede publicar en un catálogo y todo aquel que necesita de ese dato, el concepto de once only, no lo tengo que pedir al ciudadano, lo tengo que buscar el organismo que lo administra y poder pedírselo y poder pedirle a ese organismo que yo lo necesito y ese organismo me tiene que autorizar a mí. No alguien, ni el servidor central, ni el operador, sino el organismo responsable de la soberanía de ese dato. Por supuesto, para que tengamos identidad digital, vamos a necesitar trabajar con la PKI, con certificados asimétricos de los distintos nodos que vamos a ir creando, de que esos nodos que están representando instituciones, organizaciones, y todo esto va a dejar una gran auditoría, un gran registro que nos va a permitir, es como un sistema contable de partida doble, nos va a permitir saber quién habló con quién, a qué hora, pero no lo vean como algo intrusivo, véanlo como algo de registro para poder auditar lo que ha ocurrido, porque de hecho los mensajes en sí son encriptados entre los actores que se van a comunicar. O sea que no hay una exposición de la información que circula, simplemente del hecho que se comunicaron. Así que Estonia lo que hizo fue ver que había un modelo sustentable como es Internet, que puede crecer ilimitadamente y, no tiene, y lo estamos viendo, lo estamos viviendo, no hay problema de crecimiento, porque es un sistema descentralizado. Pero como es inseguro, lo que hizo fue le agregó una capa de seguridad. Y lo agregó con esta arquitectura de cuatro esquinas. O sea que nadie habla en forma directa con otro actor si no es a través de su puerto seguro, que es el servidor de seguridad. Pero para hacerlo más fuerte todavía esto, no, ni siquiera estas flechitas que están dibujadas acá en el medio del espacio, no las maneja el actor, la maneja el X-Road. O sea que cada uno habla con su propio servidor de X-Road y X-Road sabe, y ahora vamos a ver cómo, dónde está ese servicio alojado en este momento. Puede ser que hace 10 minutos estuviera en otro lugar y va a rutearlo adecuadamente y va a poder resolverlo con seguridad, con encriptación, con auditoría. Esto es lo que ha hecho Estonia básicamente. La capa técnica de lo que es un modelo de interoperabilidad de cuatro capas, que es la dimensión técnica, semántica, organizacional, legal. Bueno, X-Road es solamente la dimensión técnica. Y no traten de hacer otra cosa porque nunca la va a hacer, porque no se quiere acoplar a otras de las dimensiones de interoperabilidad, porque si no ahí pierde su efecto y su valor. Por supuesto, entonces tenemos una PKI que básicamente lo que entrega son certificados asimétricos a todos los actores para que puedan firmar y encriptar todos los mensajes. Y por supuesto, estamos en el mundo donde lo que ocurre en determinado momento es importante, un servicio de timestamp para poder dar fe de cuándo ocurrió cada uno de estos mensajes que se van realizando. Yo uso esta analogía, creo que es muy útil, pero en el mundo físico, por ejemplo, el contenedor ha sido un desarrollo, fíjense que es una caja de chapa de determinadas dimensiones, sin embargo ha revolucionado el comercio mundial y es una de las causas de la globalización por la facilidad con que yo puedo ahora transportar productos. Bueno, X-Road piénsenlo como la plataforma de contenedores digitales, de contenedores donde yo puedo meter información, bits, que los pongo en el formato que yo quiera, como quiera, porque es un problema de que me entienda el que lo recibe. Y si yo quiero mandar en un formato en particular con otro actor, yo lo puedo hacer. Por supuesto, como vamos a ver, las otras dimensiones de interoperabilidad, como la semántica, nos van a tratar de mantener dentro de ciertos carriles verticales, como es la salud, como es la georreferencia. Entonces, si respetamos eso, encima estamos hablando el mismo idioma
que la otra parte. De vuelta, el teléfono es encriptado, está bárbaro, pero si yo hablo chino y el otro habla inglés, no voy a poder comunicarme. Entonces, las otras capas van a actuar, pero en este punto, en el X-Road, es la capa técnica, es esto nomás. ¿Cómo es la arquitectura? Bueno, también es muy interesante porque han hecho una arquitectura de poder, han repartido el poder para que nadie se pueda adueñar de esto, que no se pueda romper por los actores que están participando. Por supuesto, hay una PKI, que básicamente, como dijimos recién, da identidad digital, que no es parte del X-Road. El X-Road necesita los servicios de una PKI. En cada país se ha establecido una PKI. Bueno, hay que buscar usar esa estructura. Un operador que, como dije antes, nunca va a ver un dato pasar, pero sí va a saber quién es quién, sí, y se va a ocupar el onboarding de un miembro de una institución al ecosistema, pasa por el operador. El operador tiene que verificar que el servidor en la IP, todo lo que vamos a ver que tiene que le corresponde a un nodo de X-Road es quien dice ser y lo va a registrar en un directorio, una guía, como si fuera la guía telefónica, de todos los miembros que han pasado por ese proceso de onboarding y por lo tanto están registrados dentro del ecosistema. El miembro que obtiene las claves asimétricas de la PKI, lo único que le va a dar al operador es su clave pública. La clave privada la va a mantener él, con lo cual la confidencialidad y demás se va a mantener. Y cada uno de los miembros, N, que van a participar de este modelo de interoperabilidad a cuatro esquinas, va a instalarse esa puerta segura, ese servidor de seguridad. A partir de ahí empieza la magia de poder buscar en un catálogo que normalmente está centralizado en el operador, qué es lo que yo quiero o qué necesito, comunicarse con el que lo tiene, pedirle la autorización y a partir de ahí la comunicación se va a establecer en esta forma segura, trazable y demás. Este es el modelo. Fíjense que acá nadie puede cortarse solo, para decirlo así. Cada acción de transferencia está auditada por los registros que se van dejando en los propios servidores de seguridad. Fuera de secuencia, digamos, hay una recopilación de los registros de intercambio y se arma el log de auditoría global, digamos. En Argentina, un juez, por las leyes que están establecidas, podría pedirla a mirando la auditoría, pedirle a los actores que abran el paquete de datos que transmitieron en ese momento, con lo cual, si hubo algún problema, si un farmacéutico entregó un medicamento según una receta y el paciente tuvo problema, podremos ver si fue el farmacéutico o fue el médico que se equivocó en la receta. Esos datos están, no se pueden falsear, son irrefutables y bueno, después vamos a hablar un poquito del no repudio que esto permite generar. En Argentina, esto es tal cual lo presenta el NIS. En Argentina, y conociendo nuestra cultura, y Luis recién hizo bastante hincapié en esto, no es tan simple. Estonia son nórdicos, dicen hagamos esto y salen todos haciendo los deberes bien, ¿no? Para que tengan idea, la primera ley que saca Estonia es nunca guarden un dato que no producen. Entonces, cuando nosotros empezamos con esto acá en el 2008, 2009, dijimos, vamos a hacer la misma ley. Entonces dijimos, nunca guarden un dato que no producen. ¿Qué es lo que pasó? Empezaron a guardar más datos. Los que guardaban, más los que no guardaban por las dudas que esto no funcionara. ¿Se dan cuenta de dónde estamos mentalmente distintos nosotros? Entonces, en Latinoamérica, yo diría que esto es latino seguro, necesitamos una gobernanza de todo esto que está acá porque si no, no alcanza con directivas claras que allá parece funcionar. Entonces, después voy a mencionar, hay una norma que se hizo en Argentina, una norma IRAN, IRAN es el Instituto de Normalización de la República Argentina, sería el representante de la ISO, pero acá en este caso fue la primera norma que se hizo en tecnología, que no es una copia de una ISO, sino cómo se implementa un ecosistema de estas características
en nuestras latitudes. Y básicamente en esa norma se habla de lo que le corresponde a los miembros, que son las organizaciones institucionales que van a participar, lo que le corresponde al operador, que es el que tiene que monitorear, ver si hay actores que están respondiendo bien o mal. Toda esa estadística se puede manejar, maneja el catálogo, maneja la auditoría y todo el enrolamiento. Y ya tecnológicamente, el mismo X-Road, o sea que acá hay actividades que son humanas y tecnológicas. Y las tecnológicas, que ya las tiene incorporadas el X-Road, es la capacidad de desacoplar esta capa técnica, que ahora voy a seguir mencionando, con la capa lógica. Por lo tanto, si yo usé un servicio del catálogo, mientras esa organización no desaparezca, no importa si esa organización cambió la instalación, pasó de la nube al premise, lo que sea, mi servicio va a seguir funcionando. Y esto es un logro impresionante. ¿Por qué? Porque es inviable construir una aplicación en un ecosistema de estas magnitudes si las cosas me están cambiando permanentemente. Bueno, el siguiente caso, si ustedes ya tienen un ecosistema funcionando, bueno, lo pueden federar con otro ecosistema. En Argentina, que tenemos ocho ecosistemas en este momento, bueno, ya hay 6 que están federados entre sí. ¿Qué quiere decir? Que miembros de un ecosistema pueden interoperar con miembros del otro ecosistema. Esto es lo que ocurre entre Estonia y Finlandia desde hace muchísimos años, ¿no? Pero Argentina es el único que ha federado ecosistemas fuera de este caso de Estonia y Finlandia. ¿Por qué? Por esta estructura federada que tenemos, ¿no? Y voy a repetir esto porque es muy, muy importante. Esta separación entre la referencia lógica y la infraestructura, que es dinámicamente mutante, digamos, es clave para el éxito del X-Road, ¿eh? Podemos mover servidores de lugar, cambiar IPs, migrar, pasar de un servidor simple a alta disponibilidad, federarlos, y todo eso ocurre sin tener que tocar ninguna llamada a un servicio de otra organización. Eso es fundamental. ¿En qué se basa la seguridad, trazabilidad y confianza institucional? Bueno, es todo tecnología abierta, ¿no? Acá no hay ningún algoritmo propietario. Bueno, aparte de ser un open source y haber sido considerado o estar registrado como bien público digital, porque realmente no tiene ninguna contraindicación indicada, eh, utiliza cosas que ya son estándar en el mundo de la seguridad y la trazabilidad, ¿no? Autenticación mutua. Todos los servidores establecen como si fuera, no es una VPN, lo que establecen dinámicamente cada vez que uno tiene que hablar con otro, establece como si fuera un canal, pero en ese canal que es instantáneo, porque pasó el resultado de la API y desapareció. Ahí se tienen que reautenticar cada vez ambos servidores cada vez que van a pasar un dato, ¿no? Usan los certificados para firmar por un lado, y encriptar para que el único que lo pueda ver, y esto lo hacen siempre, para que el único que pueda ver ese dato que se está enviando sea el destinatario correspondiente, ¿no? Dejar esos logs distribuidos que cada uno va registrando lo que va produciendo, ese hecho de que estén distribuidos y que estén hasheados hace que no haya necesidad de auditar, simplemente hay un concepto de no repudio, o sea, si yo muestro el dato y el otro muestra, y son los mismos datos, no hay forma de hacer que eso se cuestione. Es una trazabilidad la que va dejando estos logs de extremo a extremo. Auditoría es la que necesita cualquier gobierno para demostrar cómo hace las cosas. Toda la autorización está descentralizada, o sea, lo que decíamos antes, cada actor decide a quién autoriza. Yo pongo mis servicios en el catálogo, pero eso no significa, incluso puedo hacer hasta datos de prueba para que cualquiera pueda, sin molestarme, probar y ver si le funciona. Pero hasta que yo no le dé derecho en el X-Row a que ese servicio pueda ser consumido por ese miembro en particular, el, el sistema no va a responder ningún dato nunca, ¿no? Entonces ahí aparece el control descentralizado
que tienen a través de la puerta de X-Road. Entonces, lo que tienen que pensar, y esta es la parte que más cuesta a veces, es que yo hablo con mi servidor, es un servidor de borde de mi organización. No estoy hablando con nadie en particular central, no existe nada central en la operación. Yo hablo con mi servidor y mi servidor tiene toda la infraestructura digital como para saber cómo canalizar dinámicamente ese pedido. Entonces no estamos hablando de un ecosistema de APIs, sino estamos hablando de un ecosistema de confianza institucional, con evidencia, etcétera, etcétera. Acá simplemente para que reforzar esta idea, porque es la que hemos detectado que más a veces cuesta pensar, porque uno está acostumbrado en otros ambientes a hablar con la API y apuntar a la API del otro actor. Acá cada sistema habla con su puerta, con su servidor de seguridad y son los servidores de seguridad los que andan por internet comunicándose con todo lo que veníamos hablando, con la información que recibieron. Estos puntitos significa que no es real time, o sea, esto es real time, esto es periódico, con la información que fueron recibiendo de actualización. Hay un archivo de configuración global que los servidores de seguridad van recibiendo periódicamente, y eso es que el operador define cada cuántos se van a recibir, y ahí es donde las IP se actualizan, y entonces los servidores saben dónde está el servidor que antes estaba en una IP, ahora que está en otra. Bueno, todo eso no toca la capa lógica y por lo tanto mantiene esa independencia que hacíamos referencia hace un ratito. Pero nadie habla hacia afuera, todos hablan con su propio servidor y son los propios servidores los que establecen la comunicación. Eh, Tenemos la plataforma. Bueno, ahora, ¿qué hacemos? Si tenemos los servidores, tenemos el operador, podemos registrar nuestros sistemas, eh, y ahora queremos empezar a usar. ¿Qué hago con lo que tengo? Bueno, primero es una capa, entonces de borde hacia afuera, es el espacio público el que se llena con esta infraestructura, y nosotros tenemos que poder convivir con los sistemas legacy que tenemos, con las APIs, si son SOAP, REST y con bases antiguas. Todo esto va a permitir convivir. De hecho, por ejemplo, REST es totalmente transparente para Xroad. ¿Qué quiere decir? Que una API que hoy funciona en el mundo abierto puede empezar a funcionar directamente sobre Xroad y no hay que tocarla. Y si esa API tiene tokens por seguridad, porque antes estaba en el mundo abierto, puede seguir teniendo esos mismos tokens, pero ya no hacen falta porque toda la confiabilidad y seguridad la está dando el sistema de Xroad. Pero digamos que eso es factible. Cualquier otra cosa que X-Road no atienda naturalmente, se pueden hacer adaptadores. De hecho, hemos hecho adaptadores con SICAM para los datos abiertos, con los protocolos de GIS para poder usarlo donde tenemos otros protocolos o otros estándares. Se pueden hacer adaptadores con mucha facilidad. Hay disponibles, se pueden construir a medida, pero digamos que no es complejo sumar cualquier tecnología a Xroad. Por lo tanto, no hay un sistema que no pueda funcionar dentro de un entorno Xroad. Simplemente hay que resolver algún pequeño elemento que es para todo ese sistema completo, ¿no? Después buscamos algunos éxitos iniciales para empezar a entusiasmar. ¿Por qué? Porque en realidad, si bien vamos a poder usar todo lo que tenemos, la potencialidad de usar, de diseñar sistemas nuevos donde ya no nos importa tener la base de datos nosotros, sino que podemos ir a buscarla donde realmente está, cambia totalmente el modelo de desarrollo. O sea, se puede desarrollar de una manera mucho más rápida y mucho más potente. Pero de todas formas, arrancamos donde estamos. Y eso es fundamental porque esto tiene que ser para mejorar y no para tener un bajón inicial que es insoportable, digamos, ¿no? Entonces se puede compensar con pocos servicios y escalar, pero ya tenemos una infraestructura para poder hacerlo, ¿eh? Siempre vamos a poder crecer en ese sentido. Para que se entienda un poquito más esto, hay un cambio de estrategia de desarrollo en lo que Estonia hizo.
Acá no sé, el Zoom me tomó alguna, hay una línea roja acá. Ah, no, bueno, queda Sí, ahí. quedó una línea de marcador ahí roja, pero no sé Sí. de qué habrá sido. Creo que hice con la mano, debe ser algo gráfico, porque hice con la mano así muy rápido y apareció. A No ver sé, no si la quiero la puedo tocar porque borrar. voy a desaparecer yo. Ah, no Eh, la puedo borrar yo. sí, son muchas novedades que trajo el Zoom y ahora incluso me tardó más en entrar. Eh, Cuando hablamos de Estonia, lo que hablamos es que Estonia ni siquiera se preocupó, esto es histórico, por cambiar sus sistemas. Yo conocí a Estonia en el 2007 y les puedo asegurar que vine con los ojos sorprendidos porque acá no, ya estábamos dejando el DOS, era muy viejo usar el DOS y Estonia tenía el 60% de las aplicaciones en DOS. Y algunos que tiene canas, si no, no me va a entender, estaban hechas con Clipper, que era una herramienta para desarrollar rápido en esas plataformas. O sea, yo no podía entender cómo interoperaban al mismo tiempo que tenían tecnología tan vieja, pero ellos me explicaron. Lo que nosotros hicimos fue primero interoperar, o sea, cumplir con ese principio de no tengo que guardar los datos que no produzco, ir a buscarlos y luego, al final de este recorrido que voy a mostrar acá, empezar a hacer los ajustes a los sistemas que tenían. Entonces, interoperaron primero, vieron qué procesos aparecían fuera de sus bordes organizacionales y por último unificaron y ahí dijeron, bueno, para hacer esto mejor, mi sistema debería hacer esto. Y con el mínimo esfuerzo cambiaron. Fíjense, los indicadores de ellos no son cantidad de trámites, es cuántos trámites todavía molestan al ciudadano. ¿Eh? ¿Qué tiempo ahorro por no tramitar? ¿Cuál es el porcentaje de interoperabilidad? Estonia está en el 97%. ¿Qué quiere decir 97%? Que el 97% de los datos que fluyen en el ecosistema no los toca ninguna persona. En el mundo latino, en nuestro querido Latinoamérica, nosotros tenemos el 3 al 4% de interoperabilidad. El resto lo están manejando personas cargando datos, para que vean el tamaño de la magnitud del beneficio, ¿no? Y encima, ellos muestran con toda claridad cómo el esfuerzo individual de cada una de las organizaciones tratando de mejorar fragmenta más el problema. Imagínense que ahora, imagínense por un lado el mundo físico y el mundo digital. ¿Vieron cuando uno va por la calle, la hace el gobierno o la hace una empresa y más o menos los autos pueden circular, ¿no? No en todos los países, pero bueno, acá tenemos muchos baches a veces, pero se puede circular. Imagínense si no hubiera una regla o una ordenanza de cómo hacer las veredas. Si cada uno imagina la vereda que quiere, la gente no puede circular. Y eso es lo que le pasa al ciudadano hoy. Acá tengo un bot de inteligencia artificial, acá tengo una app, acá tengo que ir físicamente, acá tengo un portal que usa otra tecnología. O sea, me tengo que volver terriblemente capaz como ciudadano, tecnológicamente tengo que manejar todo, porque a mí me toca manejar todo para hacer mis trámites y demás. Entonces, nuestro mundo digital pasó por un problema de adentro hacia afuera, digitalizar los procesos internos, digitalizar la relación con el ciudadano a través de los portales, unificar en aplicaciones y ahora pensamos en interoperar. Pero en realidad ellos hicieron este otro camino y eso fue mucho más rápido. Por eso no se preocupen cuando digo, ¿se puede diseñar distintos los sistemas? Sí, pero se puede empezar con lo que ya está interoperando y es este el camino que está acá. Y entonces vamos a ir a este mundo donde con hablar con alguien, no importa con quién, ese alguien va a saber cómo hablar con quien tenga que hablar para completar el servicio que yo estoy necesitando. A esto, bueno, ahora Luis, que me conoce hace muchos años, hoy está las DPI, ¿no? Digital Public Infrastructure. Bueno, nosotros hace muchos años, allá por el 2010, 2011, concebimos un concepto que es urbanización digital, que creo que sigue siendo una buena analogía para entender este problema, ¿no? Entonces, como en el territorio físico yo tengo
espacio privado, espacio público, forma de circular, reglas para usar los servicios públicos. Bueno, en el mundo digital debería tener algo parecido. Hoy, gracias a Dios, las infraestructuras públicas digitales llevan a ese concepto, al concepto de establecer reglas para compartir información, para identificar a los actores, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, este concepto me parece que es importante, pero lo importante es que esos conceptos tienen que permitir tener soberanía de los datos, tener confianza digital, poder convivir con otras soluciones. Y empiezan a aparecer entonces los principios, ¿no? Luis lo mencionó, el once only, por ejemplo. Ese principio, que hace en el 2012 más o menos emergió, es mágico, ¿no? Porque es la forma más simple de decir hay que interoperar. Porque si no, no te lo puedo pedir a vos, tengo que ir a buscarlo a algún otro sistema, ¿no? Pero hay otros como procesos proactivos, o sea, si ya sé que después de esto vas a tener que hacer esto otro, yo puedo proactivamente hacerlo. O la interfaz abierta, lograr que mi aplicación permita que otra aplicación la use y ahí empezamos a crecer y volar realmente en las soluciones. Nosotros detectamos en Latinoamérica que con estos tres principios podemos hacer realmente maravillas, ¿no? El once only, los procesos proactivos y la interfaz abierta, que son procesos bien, bien, bien básicos como para poder construir el mundo que viene. El once only, véanlo como no importa que yo siga trabajando incluso en papel, yo me tengo que comunicar vía este conector universal que sería el X-Road con quien tenga los datos, que seguro que en un Excel o en alguna tabla o alguna base de datos básica lo tiene, por más que trabaje en papel, y no se los pida al ciudadano. Eso ya es un avance monstruoso. 60% del tiempo del ciudadano desaparece cuando uno usa este mismo principio. El segundo es ya mucho más importante, ¿no? Bueno, ¿qué pasa entre nosotros, entre las organizaciones públicas para que el ciudadano pueda, y ahí aparece una nueva, así como está el One Only, ahora hace muy poquitos años apareció eventos de vida del ciudadano, ¿no? ¿Qué pasa cuando el ciudadano nace un hijo, se enferma, se quiere mudar? Bueno, tiene que pasar por un montón de organizaciones. Bueno, esas organizaciones sí se ponen de acuerdo pueden hacer que ese proceso interorganizacional, pero que le afecta de lleno al ciudadano, se pueda también soportar digitalmente. Y por último, liberar servicios para qué? Para que la interfaz, la API, esté disponible en este Key Road, para que otra interfaz haga uso de esa API para hacer nuevas cosas. Y esto es lo que pasa básicamente en Estonia con los eventos de vida. ¿Eh? Yo puedo tener, por ejemplo, en Estonia, abrir una empresa de acuerdo a los portales y aplicaciones del gobierno lleva 2 horas. Pero hay una startup que hizo una aplicación para los que están muy apurados. Y entonces la abre en 15 minutos. Por supuesto, cobra por eso. Si no quiero pagar, uso la del Estado. Si quiero ir más rápido, uso esta. Pero, ¿cómo puede ser que alguien privado haga lo mismo que hace el gobierno? Porque las aplicaciones, las API del gobierno están liberadas para que otro las pueda integrar en su propia aplicación. Y eso es que hace que en Estonia haya muchos portales de ciudadanos y no todos son del gobierno, algunos son del Estado, otros son de privados, otros son sectoriales. Así que imagínense que en esa maraña que veíamos antes empezamos a tener reglas para compartir la información, el principio once only, poder hacer procesos entre las organizaciones y poder liberar servicios. Este es un poquito el esquema donde nosotros hemos trabajado. Para ir, no sé cómo viene, me paran cualquier cosa, pero si no sigo adelante, para ir viendo cómo es el tema No, del venimos bien, destino. Gustavo, venimos bien. Bueno, Venimos muy bien. bárbaro. Hay mucho interés entre los participantes que nos están preguntando si la presentación la podemos compartir, Y videos, sí, enlaces y sí, eso. Sí, sí, pues, se las vamos a dar, después sí, se las vamos. No hay problema, no hay problema. Estamos en un mundo colaborativo, así que hay que compartir te digo que tenemos una audiencia de 86 personas en este momento conectadas, así que wow, muy bien. bueno. Ahora les voy a mostrar como dos dimensiones
del despliegue. Una que tiene que ver con lo temporal y otra que tiene que ver con el paralelismo. La primera va a ser esta que voy a mostrar ahora, es temporal, o sea, ¿por dónde empiezo? Como dijo Luis, empiezo definiendo una gobernanza. ¿Quién va a ser el operador del ecosistema? ¿Cuál es el modelo institucional? ¿Quién va a manejar el catálogo? ¿Qué normas vamos a utilizar? Por suerte ya hay normas desarrolladas. En la Unión Europea este año se está trabajando en una ISO. Argentina tiene una norma también. Entonces no tenemos que empezar de cero viendo cómo se hace una cosa de estas. Y por supuesto toda la experiencia de Estonia que también generosamente la brindan. Si bien tenemos estas brechas culturales que creo que no sé si ellos todavía las terminan de entender. Eso es lo que me parece cuando hablo con ellos, porque siempre me preguntan, ¿y por qué haces tantos ecosistemas? Y le digo, porque acá somos muchas provincias. De hecho, fíjense lo interesante, esto que arrancó en Argentina, hoy se está replicando en Brasil, se está replicando en México, también son los estados los que empiezan con los ecosistemas y me alegra mucho porque en los últimos eventos de Ahora, X-Road Gustavo, te pregunto, apareció, ¿los estados subnacionales son los que claro, empiezan antes que claro, los nacionales? De abajo antes para que arriba. exactamente, exactamente. Por ejemplo, México tiene Quintana Roo y otras que están intentando, pero bueno, operativamente está eso. Y en Brasil hay varias, hay dos o tres que están utilizando esta plataforma, pero todavía están como individuales, le falta todavía federarse. Pero también me alegro, estaba contando en el último evento de X-Rock, que fue ahora hace muy poquitos días, esta semana que estamos, sí, el 20. Alemania, que es otro país federal y que tiene sistemas, esto es otra cosa importante. A veces tener más adelantado el modelo no significa que gano más, ¿no? Alemania tiene un modelo de tres esquinas muy fuerte, el modelo centralizado, donde hay una interoperabilidad centralizada, y le cuesta mucho cambiar a un modelo como este. Sin embargo, un estado de Alemania ya pasó al X-Road. Y a Canadá le pasa lo mismo. Quebec acaba de firmar con el NIS un acuerdo. No hace falta firmar el acuerdo para hacer uso de esto. Nosotros no hemos firmado acuerdos y lo estamos usando libremente. Y también Quebec va a ser otro estado dentro de Canadá que va a tener la plataforma de X-Road. O sea que esto del concepto federal no es pavada. Por supuesto, los que tienen ese problema lo tienen que atender. Bueno, entonces, la gobernanza como primer paso, esto es fundacional. Incluso yo les diría que les ahorraría mucho tiempo o ganarían mucho tiempo si hacen primero este paso y no empiezan con pruebas de concepto a ver si anda. Escúcheme, no prueben XRO para ver si anda. Si quieren, si quieren ver una prueba de concepto real, vayan a Ucrania. En guerra contra Rusia está funcionando sin problema y está acelerando su transformación digital que le está, digamos, pasando, la está pasando a Estonia en los niveles de servicios proactivos y demás. No hay forma de atacar un sistema descentralizado. Cuanto más descentralizado es, más fuerte es el ecosistema. Y ideas y conceptos concretos. Los datos de un estonio residen repartidos en pedacitos en 296 fuentes auténticas diferentes, con sistemas diferentes, tecnologías diferentes. Es inviable un ataque, porque puedo atacar un pedacito. Me voy a traer el domicilio de la Es decir, persona. en 296 fuentes distintas reside por ahí la historia de un ciudadano en Estonia. Eso es lo que quiere decir. Exactamente. Es Claro, decir, que si todo su atacan registro un público. lugar, claro, si atacan un lugar, perdés un 296 avos de tu Claro, por ahí información. pueden sacar mi dirección, pero no saben mi teléfono o no saben, Claro, tu no nombre. saben tu nombre o tu... Fíjense para llegar al extremo, para que entiendan en la magnitud. No quiero copiar Estonia 100% porque es inviable para nosotros, pero el registro del automotor de Estonia no sabe cómo se llama el dueño, ni sabe cuál mail tiene. Si se quiere comunicar
con el dueño por alguna razón, vencimiento de algo, lo que sea, se tiene que comunicar sería con el registro civil de Estonia y decirle que él, como organismo de registro, necesita comunicarse con ese ciudadano. Y entonces el registro le dice, usa este mail o usa este contacto. Pero ese contacto no lo puede guardar el registro del automotor. Y eso es, Y le brinda los datos mínimos para solucionar es- el tema que le está es- pidiendo. Es decir, no le manda toda la exactamente. ficha. Ok. No, solamente ese dato. Entonces, fíjense qué pasa. ¿Por qué no lo guarda el registro? Pensamiento latino, me quedo con el número de mail y la próxima lo mando ahí. No, porque el próximo mail puede ser que ese ciudadano lo haya cambiado o se haya mudado. Entonces, no vale, no sirve Sí, copiar pero aparte información. la normativa ya se los prohíbe, ¿no? Claro, la primera ley que sacaron hace La eso. primera ley les prohíbe guardar esa información que Exactamente. no, ellos no la generan. Ok. Claro. Así que bueno, eso es fundamental. Después la infraestructura, PKI para los certificados que vimos hace un rato, instalar el servidor central que va a manejar el operador y los security server que están disponibles para descargar e instalar en cada uno de los nodos o cada uno de los miembros que van a trabajar, cada una de las organizaciones. Es mínimo un servidor por miembro, pero si una organización tiene múltiples centros, tiene parte en la nube, parte en on-premise, bueno, puede tener varios servidores que son parte del mismo miembro institucional. Entonces, lo que hacemos es, establecemos la gobernanza, ponemos la infraestructura central y los mecanismos de onboarding, o sea, los mecanismos de cómo se van subiendo esos miembros, y empezamos con casos simples, casos que sean de impacto en lo posible, pero que sirvan para entender cómo trabaja el X-Road y cómo se puede confiar en el X-Road. Tenemos muchísimos problemas, por ejemplo porque al principio no se confía en el X-Road. Dice, no, 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 yo voy a seguir usando todas mis barreras para comunicar. Y de golpe ni el X-Road puede trabajar. Tenemos casos donde hay tantas capas de seguridad que ni siquiera los expertos que están manejando las capas son capaces de establecer la regla para poder dejar que un puerto funcione. O sea, estamos como, fíjense que vamos a cambiar el concepto de estar súper protegido a que el entorno esté protegido. Y esto es un cambio mental. El escalamiento, bueno, hacemos los primeros casos, más que nada para entender, para conectar sistemas diversos, para que se vea que esto de la diversidad es cierto. Y luego empezamos a escalar nuevos organismos, sector privado, federar un ecosistema con otro y llegar a los procesos proactivos, que es cuando ya varias organizaciones trabajan no solamente pidiéndole datos a la otra, sino empiezan a colaborar creando procesos que están por fuera de sus bordes. O sea, son procesos colaborativos que están fuera de ellos. Y bueno, y si siguen avanzando y van al modelo, llegan a los estándares que están en Estonia, empezamos a usar agentes de inteligencia artificial que operan sobre la infraestructura de X-Road. Y entonces ahí los eventos de vida y la gobernanza algorítmica, que es el estado agéntico que en este momento está implementando Estonia desde hace varios años, pero está en ese proceso, se hace vial. Se hace real y la inteligencia artificial no está liberada a hacer lo que se le ocurra, sino que está controlada por toda esta infraestructura descentralizada de control. Esto que dije es la secuencia, esto es como vamos en el tiempo, pero en paralelo vamos trabajando en distintos ejes al mismo tiempo con esa gobernanza que se va estableciendo. O sea, un eje técnico que tiene que ver con tener esta infraestructura para poder crecer sin problemas, o sea, no nos va a limitar la tecnología cuando sigamos creciendo. La gobernanza del ecosistema, que arranca también todo esto arranca junto, ¿no? Los casos de uso, cómo crear esa capacidad institucional para entender, no, ahora lo puedo hacer así, no lo tengo que hacer así. Ya no me tengo que diseñar la base de datos porque el dato está disponible. Si yo lo necesito y legalmente lo uso,
no tengo ningún problema en pedirlo y la otra contraparte me lo va a ofrecer porque legalmente es parte de mi trabajo. Tocar normativa, hay muchas veces que hay que tocar la normativa porque no se puede hacer lo que uno quiere, porque está legalmente trabado, porque está en otra. Y una gran transferencia de conocimiento para que los mismos actores de cada uno de los gobiernos pueda continuar con este desarrollo. De hecho, nosotros no estamos prácticamente en ninguno después que terminamos. Es como construir un edificio y después vienen los propietarios a vivir y ya está, lo siguen adelante, lo continúan y demás. Argentina debe tener la mayor cantidad de gente en este momento que es capaz de instalar servidores de seguridad X-Road. De hecho, en el ranking de miembros o de personas que están participando en la red X-Road, Argentina está primera. Y es porque no podemos frenar la capacidad de desplegar. Eso tiene que ser natural porque es como agregar cuadras a una calle, a una avenida. Eso lo tiene que poder hacer cualquiera. Rápidamente, un ejemplo para que entiendan mentalmente esto de ir en paralelo, porque es muy importante pensar que la gobernanza va a trabajar por fuera de las organizaciones. Este es simplemente un framework de pensamiento que hizo un norteamericano, se llama Cinefin Framework, y muestra cómo en cada estadio, en el caos, en lo complejo, en lo complicado, en lo simple, las herramientas o la forma de pensar tiene que ser distinta, porque yo no puedo usar sistemas de buenas prácticas en el caos. ¿Eh? No, es inviable. Entonces tengo que usar, entonces esto nos ayuda a pensar. Y lo primero que tenemos que hacer es salir de este caos, de esa maraña que vimos al principio, ¿no? Donde tenemos cientos o miles de organizaciones, porque las privadas también forman parte de los eventos de vida del ciudadano, que hoy trabajan en silos. No está mal que trabajen en silos, lo que está mal es que se comuniquen a través del ciudadano. Eso es lo que está mal. Y están en la era de prehistoria, cómo usan la comunicación en el espacio público. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es compartir datos o respuestas, porque no hace falta compartir la base de datos, en el momento que se necesita. Y eso es la convergencia que tenemos que lograr en el primer paso. Así que la gobernanza de un ecosistema lo que busca es enrolar a todos aquellos que tengan información que sea útil para otros. Eso sería como el primer paso. A medida que van subiendo distintos actores a ese espacio, empiezan a aparecer las posibilidades de empezar a conectar distintos actores en forma proactiva. Entonces ya sabemos que si después de esto se hace esto otro, bueno, conectémoslo para que eso ocurra. Y finalmente, algunos entienden que liberando se gana mucho, mucho crecimiento y entonces empieza a aparecer lo más simple, que es que distintos actores que hacen interfaces puedan mejorar la vida del ciudadano, como yo contaba hoy en el caso de apertura de la empresa. Esta es la secuencia, la evolución macro temporal que tienen los ecosistemas donde estamos trabajando. Pero ya ahí trabajan solos, ya ahí esto lo están haciendo los gobiernos directamente en su propio territorio. Y hay un modelo de gobernanza que ponemos nosotros a funcionar que tiene que ver con mantener la lógica. Vieron que hablamos de gobernanza de datos, sí, pero también tenemos que hablar de gobernanza de procesos institucionales o de los servicios de vida del ciudadano. Entonces, es como que hay distintos grupos que tienen que trabajar focalizados en su tema, pero no tienen que perder la visión general del ecosistema, porque si la pierden, vuelven a sectorizarse ahora a nivel de gobernanza. Entonces, en este esquema que yo les mostraba, una gobernanza es un grupo de personas que toma decisiones conociendo la evolución del ecosistema en cada una de sus etapas. Entonces aparece un caso de uso nuevo que es un requerimiento de la necesidad, una urgencia, y el círculo de gobernanza, el círculo general, conociendo lo que está pasando en los círculos correspondientes a cada una de las temáticas, decide la mejor acción. Y ahí aparece algo muy importante, que es que uno lo urgente lo empieza a transformar en importante. Y eso es todo un logro. Fíjense lo que nos pasó en la pandemia acá en Neuquén, por ejemplo,
Apareció, bueno, análisis de COVID en actores privados. Los actores privados tenían que reportar esa información había que escalarla a nivel provincial y nacional. Y bueno, ¿cuál es la solución tecnológica de la urgencia? Y o mandame un Excel con este formato o subilo en este formulario y con eso salimos adelante. Pero esta gobernanza decidió preguntarle a los privados si no se querían sumar a X-Road. Y los privados, quizás por la pandemia, dijeron que sí. Entonces no hubo Excel, no hubo pantalla para cargar, simplemente los datos que estaban en los sistemas de registro de los actores privados pasaron a fluir a través de X-Road al gobierno nacional. Esto es un ejemplo de la dinámica que se empieza a crear multidimensional en la gobernanza. La gobernanza resuelve estas tres cosas. La diversidad de necesidades que hay entre todos los actores, de intereses, el mantener toda la coherencia del ecosistema y el flujo que se va generando va logrando esta convergencia de lo urgente, lo transforma en importante. En Argentina, como les contaba, tenemos una norma IRAM, la 17610, que tiene básicamente, está basada en lo de Estonia, en el concepto del framework europeo de interoperabilidad, con las cuatro dimensiones. Y piénsenlo en la analogía que yo les hacía antes del contenedor. El X-Road es el contenedor, toda la normativa de transferencia de productos en el mundo físico sería la semántica. Todo lo organizacional es muy importante y es lo menos tratado porque es de afuera de las organizaciones, pero es cómo se consultan los datos, cómo se articulan los procesos, cómo se liberan esas aplicaciones para que todo el mundo crezca. En la logística real es el contenedor en distintos medios, la grúa que está hecha para el contenedor, etcétera, y por supuesto la normativa legal que lo sustenta. ¿Eh? Hasta el año pasado, la gobernanza estaba como una recomendación y a partir de marzo de este año, que salió la segunda versión de la norma, ya es un requisito, o sea que está gris oscuro como el otro. Así que, en conclusión, tecnológicamente para Una los tecnólogos, pregunta sí, sobre la norma, Gustavo. dale. Obviamente que en Guatemala no existe esa norma, ¿no? Obviamente. ¿Se puede implementar exactamente igual X-Row sin tener esa norma? Sí, se puede implementar Xrow. Es más, se puede leer la norma y usarla como guía, que de hecho guarda, condensa experiencia de Argentina de varias jurisdicciones, pero no hace falta. De hecho, no hay una norma de este tema todavía, excepto esta que estamos hablando. Simplemente lo que hemos hecho es tratar de acelerar a los que empiezan de cero y no tener que volver a plantearse todas las dudas. Es decir, que la gente que está en el auditorio tranquilamente podrían tomar esta norma como referencia y utilizarla directamente en sus organizaciones para empezar a trabajar de esta forma. Exactamente. Ahí va a haber todos los elementos que hay que tener en cuenta de la gobernanza. O sea, vieron los actores que era el operador, la gobernanza, el miembro que yo les mostraba. Bueno, acá dice en la norma, dice cuáles son las tareas, cuáles son las funciones que esos actores tienen que hacer para que todo esto funcione. Pero si lo quieren ver tecnológicamente, los más tecnólogos que están en la sala, lo que van a lograr es que cualquier dato que está en cualquier base de datos, pueda ser utilizado por cualquier proceso que está en cualquier organización o más inteligentemente entre las organizaciones, donde vamos a impactar más en el ciudadano, y el resultado de esos datos y esos procesos pueden ser utilizados en cualquier aplicación, todo bajo la ley. O sea, nadie va a poder usar los datos privados para una cosa que no corresponda, pero si uno demuestra como actor consumidor que lo que va a hacer con ese dato es legal, el operador que maneja esa fuente auténtica, la institución, no debería prohibírselo porque hay en cada jurisdicción una ley. Tenemos 7 leyes provinciales o decretos, de acuerdo al nivel que cada uno tenga, donde se avala el uso de esta tecnología y se invita a los actores privados a sumarse a ellos. Estos dibujitos acá, que son simplemente como si fuera un encastre, esto muestra que
todo tiene la seguridad. Simplemente estoy haciendo algo que nunca hago, pero porque hay muchos tecnólogos acá. Es un encastre. Acá está la seguridad de X-Row, acá está la seguridad de X-Row, acá está la seguridad de X-Row. Este dato se puede usar en cualquier proceso, en cualquier app. ¿eh? Esto engancha a cualquiera con cualquiera. O sea que es un puzzle donde yo puedo hacer realmente un diseño muy interesante. Otra que me acuerdo ahora que puede servir como disparador, en eso de la pandemia, una de las clínicas que hacía los análisis, viendo las emergencias que tenía la ambulancia cuando iba a buscar un paciente y le tenía que buscar una cama, dijo, yo les puedo disponibilizar solo a la ambulancia qué camas tengo disponibles. Y de hecho, hoy en Neuquén, la ambulancia en su aplicación de ambulancia, que es un móvil, es un teléfono móvil, es el único actor, X-Road, que puede ver las camas libres de esa clínica. O sea, la clínica disponibiliza su sistema de internación en camas libres solamente al sistema de ambulancias. Entonces la ambulancia sabe que ahí cerca tiene una cama disponible. Esas cosas empiezan a emerger cuando empiezan a cumplirse estos estándares abiertos de interoperabilidad. Bueno, yo no sé, Lucas, si querés, podríamos mostrar un poquito catálogo, bajar y quizás, Freddy, un poquito de auditoría, como para que ver qué es lo que está pasando en el operador, básicamente, ¿no? ¿Te parece? ¿Podés compartir? Estás muteado, ¿eh? No, no no, te tienen muteado. Te tienen muteado. A Ahí ver va, A si ver, ahí va. ahí Julio, está. A ver si Perfecto. puedo compartir ahí. Perfecto. No, la idea es hacer un poco el Masa. concepto, llevarlo a tierra, más masa con el concepto. A ver si... Te voy a compartir casos reales. Estas son páginas web públicas que pueden entrar, son de ecosistemas que están implementados. Esto es una provincia en Argentina, Mendoza, como para que entiendan el concepto. Bueno, es más informativo del portal que ellos tienen del ecosistema de Entrepreneur X-Flow. Pero, por ejemplo, cuando Gustavo hacía referencia a un catálogo, esto también es público, esto está en una URL pública, también ustedes entran acá y lo van a ver. Este, por ejemplo, es un catálogo de servicios de APIs que distintos organismos, estos miembros, son nodos de seguridad de Xrow. Acá está Desarrollo Social, Aduana, Administración Tributaria de Mendoza, Dirección de Registro Público, Dirección General de Informática, de Escuelas. Entonces uno tiene el catálogo de servicios que puede buscar o por institución o como un buscador normal, y uno acá tiene el detalle de ese servicio que hay. Por ejemplo, consulta de deuda. Uno va al detalle y puede ver servicio de consulta de deudas patrimoniales y económicas. Tiene una documentación adjunta referido a cómo funciona el servicio. Y después no voy a cliquear acá porque esto sí es con VPN interna de gobierno. Uno puede ir a un formulario de solicitud si es miembro del ecosistema y solicita acceso a este dato porque le sirve como un supermercado de datos para distintas áreas o áreas involucradas que sepan la cantidad de APIs o servicios que hay disponibles, ¿no? Este es en el caso de Mendoza, eh, que también Buenos Aires le llama XBA al servicio, también tiene su sistema que está basado en Xrow, con su catálogo de servicios, que también lo tiene acá de distinta manera visual, educativos, identidad, partidas. Entonces, todos son APIs que están disponibles siempre y cuando me lo autoricen después del otro lado a consumir. Están disponibles para que sepamos que están, digamos, pero después hay que solicitar el servicio. Y también hay indicadores, esto es importante, que hay que mostrarle a la ciudadanía que generan la interoperabilidad genera sobre la ciudadanía, ¿no? Acá tiene indicadores de impacto. Esto está medido en días, 36.578 días ahorrados. ¿Por qué? Porque ese trámite, ese papel que antes le pedía al ciudadano, ahora se comunica sistema a sistema. Lo multiplico, no sé, le pongo 5 minutos que me ahorro por la cantidad de ciudadanos que consumen que hacían ese trámite. Bueno, me genera un indicador de tiempo ahorrado. Estos son 108 servicios, tienen 108 APIs disponibles, bueno, soluciones implementadas. Y así cada jurisdicción, por ejemplo, en el caso de Argentina, que es federal, tiene su catálogo, ¿no? Por ejemplo, este es el de Neuquén, que es más estéticamente es menos amigable, El pero más, también tenemos es el más el, antiguo. el más antiguo, por eso. Pero uno acá tiene el productor, como llamémoslo productor como al miembro, el productor del servicio, el subsistema, porque esos son sistemas, y qué es lo que da ese servicio. Empadronamientos, obra de certificado, planilla de obras, registro de morosidad. Entonces, es empezar a darle un orden a todas las APIs que hay disponibles y empezar a que estén
ordenadas, tabuladas, y no significa que yo vea esto que vaya a poder acceder a esto. Viene lo que dijo Gustavo, que tengo que tener mi nodo de seguridad, bueno, pero por lo menos sé que existe este dato, ¿no? Estos URLs son públicos. Esto como para un poco empezar a hacer visual lo que hay en otras provincias de Neuquén, para que se entienda lo que es un catálogo de servicios y cómo funciona. Y después, obviamente, cada provincia tiene su formulario. Este es el portal de Neuquén, por ejemplo, del ecosistema, que tiene un video explicativo. Y uno dice, quiero adherirme al ecosistema. Bueno, ahí tendrá que completar un formulario, que esto lo definirá. Estos son más cuestiones de procesos, organización, el motivo de la solicitud, por qué me quiero sumar al ecosistema. Y después habrá procesos que tienen que ver más con XRO, alta nuevo miembro, y hay un portal para eso. O sea, hay que empezar a darle un orden a nivel humano y de sistemas que resuelvan la parte de procesos de XRO, ¿no? Pero lo que me parecía interesante que vean son los catálogos. O sea, 205 servicios o APIs disponibles tiene Mendoza para que cualquier institución o organismo del gobierno de Mendoza sepa que esto no se lo tiene que pedir al ciudadano. No le pidas más el libre de deuda, no le pidas más el estado de la matrícula, si está matriculado como abogado o no. O sea, hay un montón de datos que yo se lo tengo que dejar de pedir a la ciudadanía y si están acá, bueno, veré el detalle, veo la documentación adjunta que se descarga. Ahí se me descargó no sé dónde. Acá se me descargó. Bueno, este justo consumo privado, bueno, me pide algo en particular, pero hay cierta documentación que está, y bueno, el formulario de solicitud donde puedo acceder. Ahí, Especificación Lucas, técnica, sí. te hago una consulta. ¿Puede el sector privado tratar de conectarse y consultar los datos así? Sí, correcto. Obviamente va a haber estos datos, para hacer tiene que ser miembro. En el caso de Mendoza está el sector privado, bueno, el sector de salud se está incorporando, todo lo que es salud, hay clínicas de Mendoza que tienen su nodo XRO, clínicas privadas, y también hay actores privados de municipios, porque está la provincia y está el municipio, que pueden consumir. Obviamente tienen que pasar por un proceso de alta. Hay un proceso acá donde tienen que darse de alta en el central, pero sí, el sector privado está invitado a Claro, consumir estos Participan. datos. Ujú. Bien. Sí, por eso es claro. público, digamos, por eso esto no está en una intranet del gobierno ni nada, sino que ustedes entran a esta URL y es público. Después habrá que ver el proceso, lo procedimental para darse de alta, que por ejemplo en Neuquén lo tiene con un formulario que lo recibirá una persona y bueno, evaluará si Si corresponde por su corresponde o no solicitud. corresponde. Sí, sí, Claro. exactamente. Em, y después no sé si está Freddy ahí para que ustedes vean un poco lo que es, porque ahí sí hay que tener acceso, y Freddy tiene acceso a lo que es la auditoría y monitoreo. No sé si Freddy está por ahí, también no sé si a Freddy lo... Ahí Julio levantó la Ahí. mano. Sí, Muchísimas gracias Julio. por compartir, está súper interesante, realmente quedamos con muchas ideas. Una duda, intentamos ingresar a los enlaces que nos comparten y me imagino que por seguridad o por algún bloqueo no podemos entrar si estamos fuera de Mira, Argentina. ¿Tendrá algo que ver? debe ser por No, eso, debe ser. Yo puedo ingresar. Yo estoy en Argentina, por eso. Yo ahí les copié el link del catálogo de Mendoza y puedo ingresar sin problema. es abierto a internet, debería ser, no sé, es algo de Guatemala o donde están ustedes, no sé, raro, Ok, porque es A ver buenísimo. público. si, a ver si descubrimos un filtro ahí. Mm. Pero de igual forma es Ahí está, muy, ahí muy Neri bueno. pudo entrar, ¿eh? Ah, Neri pudo buenísimo. entrar. Gracias, Neri. Sí, sí. Pero Pero bien, esto igual, lo bueno, entiendo que importante, comparte la versión. para, Sí. sí, ahí, Freddy, si podés, no sé si estás disponible para mostrar algo. Pero como concepto, lo que dijo Luca, una cosa es tener el catálogo, es como tener la guía, pero eso no significa que yo pueda usarlo. Eso va a Bien. ser otro proceso. Y la idea es que se sumen los privados y puedan construir procesos conjuntamente, ¿no? Para que tengan Eh, idea, Mendoza, simplemente me estoy acordando y no me quiero olvidar, Mendoza puede abrir una SAS, una empresa de acciones simplificadas, en 2 horas, conectando 9 organizaciones a través de esta plataforma. O sea, de esos 200 y pico servicios, hay algunos que permiten que una empresa se abra en Mendoza en 2 horas, que es un eh, récord, ¿no? Después de Ujú. Estonia, creo que es el primer caso donde se puede abrir tan rápido.
Esto que está compartiendo Freddy sí no es público, o sea, esto sí es con VPN porque es interno de la auditoría del gobierno de Mendoza que pedimos autorización para mostrarlo, que básicamente no hay información confidencial, sino que están los logs de transferencia. No sé, Freddy, ahí si querés comentar rápidamente Sí, qué es lo que muestra esto. sí, acá es una lista de todos los subsistemas que existen, o sea, miembros y subsistemas que están dados de alta. Eh, yo acá elijo un miembro y me dice, por ejemplo, qué subsistemas tiene adentro. Eh, Subsistema sería quien, si es cliente o proveedor de algún dato. Eh, por ejemplo, acá puedo elegir cualquiera. Y acá tengo entre qué fecha y qué fecha quiero consultar si hubo algún movimiento. Puedo Lo que fijar. están viendo ahí es el Start Time. Start Time y End Time es el servicio, la API que consultó, el cliente, el servicio, está todo bien detallado. Por eso es lo de no repudio que decía Gustavo, que está en la normativa, ¿no? Dale, Esto le Freddy. da trazabilidad a la consulta del dato, evidentemente. Claro. Correcto. Y eso esto que se produjo en cada uno de los nodos que intercambiaron en su momento, luego hay unos mecanismos de recolección fuera de tiempo, digamos, ya no son instantáneos, que van consolidando esto en el operador. Entonces el operador tiene el registro completo de todo lo que el ecosistema movió, digamos, ¿no? Sin ver el contenido del Claro. mensaje, sabiendo que fulano habló con Mengano tal hora, tal hora. Y esto nos permite hacer cualquier tipo de análisis posterior, porque tenemos el segundo al que empezó la comunicación, el segundo a la que terminó, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay Y mucho más peso, mucha estructura. tenemos un identificador de ese mensaje que es, en caso que uno quiera ir a buscarlo al servidor, sería la identificatoria de ese mensaje, cómo se guardó, y ahí se puede obtener ya el contenido. El administrador de ese servidor de seguridad puede ir y buscar ese contenido. Claro. Pero, O sea, solo el dueño del dato puede autorizar a que se vea ese dato. De todas Ujú. maneras, como ven, sí, dale, dale. sí, Si es en hay una tiempo real. Si ven controversia, ahí, dice sí, 1341 ahí, 1341, y ahí dice certificado de aptitud psicofísica del CONI. Ese es un certificado que se le otorga, o sea, que está aprobado para esa persona en salud para hacer determinado trámite. O sea, para que vean que esto es, la recolección del log es prácticamente en tiempo real. Y Son prueba. las 13:41 acá en Argentina, son las 13:44 en allá en Guatemala, pero 13:41 es eso el dato. Sí, Gustavo, perdón. no, no, no. Simplemente el concepto este de monitoreo, pero no intrusión, ¿no? Es como las cámaras que están viendo los autos que van por la calle, pero no saben quién va dentro del auto o no miran qué es lo que lleva el auto, ¿no? Este es el concepto de auditar el movimiento, pero no el contenido. Y eso lo que permite es mantener la confidencialidad de los datos personales y toda la normativa que fue desarrollándose en Europa, como los GDPR y demás, Estonia no tuvo que hacer absolutamente nada para cambiar y adecuarse, porque de hecho la filosofía en la cual está basado toda esta plataforma hace que no haya otra forma que cumplir. Este es el diferencial importante que tiene este modelo, ¿no? Y para hacer Bien. tangible el eje de caso de uso, también algo importante, el caso que menciono Mendoza, por ejemplo, un caso de uso como caso de uso bandera que se utilizó fue conectar al Ministerio de Transporte, Secretaría de Transporte de Mendoza, con salud, con educación y con discapacidad, porque antes en Mendoza le daban un beneficio de transporte a aquellos que tenían una discapacidad, a los jubilados, a los docentes, a las personas con HIV, a los discapacitados. Entonces lo que se hizo es que no tengan que traer más el certificado ni nada, sino se conectaron los sistemas a través de X-Row. Se conectó transporte con salud, transporte con educación, transporte con el Ministerio de Discapacidad, transporte con las instituciones, se conectaron en línea y ahora directamente al ciudadano le aparece en la app: usted tiene este beneficio, ¿lo quiere utilizar? Porque tal vez soy un jubilado, pero no quiero recibir el subsidio por X razón. Bueno, yo acepto no el beneficio que me están otorgando, ¿no? Pero es proactivamente, porque justamente hay interoperabilidad detrás. Sin la interoperabilidad yo tengo que llevar el papelito, y ese es el tiempo ahorrado que mide Buenos Aires cuando dice, este ciudadano ya no tiene que traer el papel,
de docente ni nada a transporte, sino que directamente el área de beneficio lo consulta. Entonces es un poco el tiempo ahorrado que es importante mostrarle eso a la ciudadanía, el tiempo que se le ahorra, porque acá no hay asfalto, no hay cloacas, en lo político muchas veces lo visual en transformación digital no es tan fácil mostrarlo, ¿no? Bien, Bien, buenísimo. bien. ¿Preguntas? Ahí no Bien, ¿Quieren sé ver? si a alguien tiene ver, preguntas. Yo mientras les cuento a Lucas, a Gustavo y a Freddy, que no nos saludé, Freddy, que, bueno, por ejemplo, Guatemala tiene hoy por hoy una iniciativa, la iniciativa que estaban justamente hablando recién en el chat, la 6626, que es la iniciativa que justamente está llevando la ley de interoperabilidad en Guatemala, ¿no? Entonces ya están arrancando con un proyecto de ley para nosotros acá en Argentina, iniciativa en Guatemala, donde está proponiendo a una institución para liderar justamente la gobernanza de todo el ecosistema de interoperabilidad, que es la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. Así que ya tienen un paso bastante avanzado con el tema de institucionalidad, gobernanza y el marco normativo que les da potestad para poder arrancar. Perfecto. Julio, a una pregunta, Una reacción aprovecho. primero y una pregunta luego. Primero, a mí me parece ninguna impactante o mind-blowing en inglés, ¿verdad? No encontré una palabra fácil de ver cómo la interoperabilidad puede habilitar también otro tipo de oportunidades, de negocios, de ecosistemas y realmente en algunos espacios la hacemos de menos, ¿verdad? La vemos como únicamente un espacio de eficiencia pública y dirán, algunos funcionarios me decían, no, es que eso realmente es una conversación entre programadores, qué aburrido, no nos interesa, ¿verdad? No genera más allá que eficiencia. Entonces, eso me parece muy interesante. De nuevo, muchas gracias por la presentación y los casos muy concretos que nos muestran, ¿verdad? Y creo que eso es muy también alentador, porque por lo menos yo, les cuento, soy fascinado de este curso y esta sesión principalmente creo que también es una de mis favoritas, porque sigo aprendiendo y seguimos viendo cómo podemos llevarlo a cabo en Guatemala. El acercamiento que tienen en Argentina me parece muy interesante, es a nivel, es un país federal, ¿verdad? Tiene otras capas, otras complejidades. En el caso de Guatemala pensaba que se pueda trabajar también en la parte de trabajo descentralizado, no necesariamente desde el Ejecutivo, sino que pueda empezar con algún espacio, pues gobiernos locales, podría ser un ejemplo, aunque también tienen muchos desafíos, pero entidades descentralizadas, tenemos un ejemplo con la Superintendencia de Bancos, que es descentralizado, no tiene ninguna dependencia directa al Ejecutivo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, es un caso que me llamó la atención. En el caso de Argentina, quizás tal vez lo mencionaron, pero preguntarles justamente ese desafío que se ha tenido en esta mirada federal y descentralizado. Tiene ventajas y desventajas, ¿verdad? Pero tal vez para entender un poquito más, nos pueden compartir el caso de Mendoza o el caso de Keren que nos compartió en la pantalla, me parece muy interesante. ¿Cómo ha sido esa vinculación con el trabajo federal y si han habido desafíos, me imagino? Sí, sí, hay desafíos y hay a veces que hay avances sectoriales, como bien mencionabas vos. En este momento, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires está desplegando durante el año 2026 un ecosistema de X-Road en el sector salud, ¿no? Y esos son 135 municipios, tienen que interoperar con la historia clínica. Eh, lo que pasa es que cuando uno empieza a desplegar este tipo de estructura, empieza a tocar todo con todo, porque todo tiene que ver con todo. Entonces terminás entendiendo que la capa, no la capa semántica, porque la semántica de salud va a ser distinto que la bancaria, va a ser distinto que la de petróleo, cada uno tiene su semántica, pero la ruta sobre la cual tenés que moverte, que es la dimensión técnica, tiene que ser la misma, debe ser la misma, porque si no es la misma, volvés a generar otro aislamiento tecnológico, digamos. Y no Entonces, solo a nivel nacional, no solo a nivel nacional, claro. Julio, ahí, no sé, creo que Luis cuando compartiste decía Paso Centauro, no sé si eso fue algo que conversaste en Ujú. algún momento o no, si eso lo No, 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 comentaste. sí, no, Bueno, no lo llegué a eso comentar, es no. Ujú. la interoperabilidad a nivel internacional, porque acá tenemos Argentina pegada a Chile, usamos la cordillera y los camiones de lo que es comercio, cómo el impacto en la economía, ¿no? Más allá que son 400 kilómetros el cruce, que por ahí en 6 o 8 horas cruzarían, los camiones están detenidos 5 días en la aduana, porque hay
cuatro organismos del lado de Chile y cuatro organismos del lado de Argentina que no están interoperando, o sea, no intercambian datos, entonces el camión tiene que cargar de un lado de la aduana, comparten el mismo edificio de aduanas, pero tiene que cargar los mismos formularios de un lado del otro, el control. O sea, hay un impacto también en lo que es la interoperabilidad internacional, o sea, que también es un impacto muy importante a nivel, a nivel Sí. económico en lo que es Mercosur o también otros países de Latinoamérica, ¿no? Gustavo, no sé si querés detallar un poco más ahí. No, no, no. Mi sueño personal es que Latinoamérica interopere, independientemente de lo que haga dentro de cada país, que los bordes sean estándar. O sea, si todos los países interoperan con X-Row, América Latina es una potencia. Eh, hay un dicho que dice por ahí, el creador de la economía azul dice que Latinoamérica tiene el doble de superficie que China y la mitad de la población. Y que si se conectara, y creo que el mundo digital nos permitiría hacer eso, podríamos ser más potencia que China. Pero bueno, hay que empezar por alguna. Entonces, Paso Centauro, que es el Paso Libertadores, pretende ser un ejemplo para poder replicar en todas las fronteras de Latinoamérica, ¿no? Y no hace falta cambiarlo de vuelta, el mismo concepto de antes. No hace falta cambiar lo que estoy usando ahora. Es simplemente poder hablar en esa lengua franca donde hace falta con seguridad, confiabilidad y demás. Sí, yo solo Así ahí que, quiero aportarle lo que decía Julio. eh, Digo, que no solamente, por eso hice la pregunta que yo ya sabía la respuesta, pero la hice a propósito, que es importante también que el sector privado vea las posibilidades que hay, ah, porque realmente se abre un nuevo mercado donde ellos pueden aprovechar a brindar nuevos servicios, mismo también la academia, ¿no? Todos los sectores cómo empiezan a utilizar y compartir datos a partir de las fuentes auténticas. Me parece que hay oportunidades que todavía no se terminan de divisar, pero hay oportunidades para todos los sectores, ¿no? La academia, obviamente el Estado, el privado, el tercer sector, todos pueden Me aprovechar hiciste esto. acordar, me hiciste acordar, Luis, de un caso de los bancos. Hay un banco, Banco Macro en la Argentina, que quiere interoperar con el EDI de Mendoza. Justamente el tiempo Ujú. que lleva a abrir una cuenta bancaria para una empresa o algo en un banco privado, del sector privado, lo que le lleva porque tiene que traer el estatuto, un montón de documentación que viene del gobierno. Entonces el banco de este macro, un banco particular de Argentina, quiere interoperar con el EDI de Mendoza para al ciudadano cuando quiere abrir una cuenta pedirle lo mínimo indispensable. Identificate, ya tengo el resto de los datos. Autorizame obviamente porque va a estar... ¿sabes? Entonces el sector privado, la dinámica a nivel impacto económico es muy elevada también Entonces, de para estos ahí temas. terminás abriendo una cuenta rapidísimo, que a veces abrir una cuenta te da la sí. pereza de tener que ir hasta el banco o pasarle todos los documentos al banco, bueno, ya está, me quedo con la que estoy y listo. No, en cambio, Claro. sí, digo, le das mucha dinámica y terminás abriendo una cuenta en un banco que por ahí no tenías pensado en 2 clics, ¿no? Entonces, fantástico. Y es vínculo sector privado con el sector público. Claro, es que Correcto. el sector público está en todos los, o sea, es un comodín, digamos. No importa lo que hagas, en algún punto el Estado está, así que es parte de la historia, ¿no? Bueno, muy bien, bárbaro. Julio. Vamos, casi faltan 5 para cumplir el horario. Quizás, tal vez, Luis, abrir el espacio a preguntas, comentarios que tengan. Aquí tenemos bastantes funcionarios, algunos me están escribiendo de por acá podemos hacer esto, por acá podemos hacer esto. Si quisieran aprovechar este espacio para hacer alguna pregunta, comentario, reacción, ¿verdad? De lo que estamos hablando. Se ha vuelto un tema de discusión en los últimos años. La interoperabilidad no es un tema nuevo, ¿verdad? Necesariamente, pero ha tomado relevancia en Guatemala en los últimos 2 años y ha venido también una discusión sobre cómo se puede implementar, han habido acciones, pero no todas se han tomado acciones formalmente, ¿verdad? Entonces, justo también este proceso de formación lo que busca es poder orientar un poco más, ¿verdad? Y brindar algunos conceptos claves, ejemplos estratégicos para que podamos encaminar mejor la iniciativa en el caso de Guatemala y creo que pues con lo que nos muestran hoy nos quedamos muy contentos de cómo pues podemos aspirar por lo menos a llegar a trabajar en esa vía, ¿verdad? Yo creo que si no hay ningún comentario, ninguna reacción, antes de ir cerrando y aprovechando que están aquí los colegas internacionales, pedir si podemos tomarnos una foto, ¿verdad? A ver que si pueden abrir su cámara, a los participantes y con eso pues ir cerrando la sesión del día de hoy, si te parece bien, Luis.
Sí, por supuesto. Y Gustavo, si querés en el chat nos compartís tus datos por si alguien quiere Sí, ponerse en sí, contacto contigo y alguna duda, ¿eh? perfecto. Ya, a mí me gustaría pensar en un futuro no muy lejano, tener una conversación sobre casos de cómo la interoperabilidad puede habilitar ese tipo de oportunidades, ¿verdad? Esto de las de SaaS, de claro, en transporte, me pareció interesantísimo. Pues listo. Si pueden abrir su cámara, les agradecemos para poder tomar la foto y con esto cerrar la sesión del día de hoy, el viernes de interoperabilidad, que estamos promoviendo desde Red Ciudadana. Ya veo algunas caras conocidas, qué bueno verlas en estos espacios. Saludos a Silvia, Julia, Vanessa, Katia también ahí, que está siempre muy pendiente. Dani, saludos allá hasta la CNC. Y a todos los que nos están acompañando en este espacio, a la cuenta de tres. Una, dos y tres. Muchísimas gracias. Por supuesto, también les pedimos un fuerte aplauso virtual y cualquier tipo de reacción que le quieran dar a nuestros expertos, a Luis, a Gustavo, a Lucas y a Freddy, que nos estuvieron compartiendo esa experiencia muy, muy enriquecedora, ¿verdad? De cómo se puede abordar estos espacios de interoperabilidad. Muchísimas gracias. Ahí también nos escribe en el chat Gustavo. Nos escribe Lucas con el correo Gustavo. Muchas gracias. Ahí para estar en comunicación. De igual forma pueden comunicarse conmigo. Yo me pongo en contacto con Luis y ahí triangulamos alguna de las conversaciones si su institución estuviera interesada. Hoy vamos por la tercera sesión. Nos falta una más, ¿verdad? La cuarta sesión el próximo viernes de 9 a 11 de la mañana, hora de Guatemala. Y estamos por confirmar la quinta sesión, la sesión extra que está enfocada ya en un proceso de instalación o de cómo se puede poner esto en realidad. Pues de mi lado agradecerles de nuevo la participación, agradecerles a nuestros expositores. No sé si quisieran agregar algo más, Luis, o con esto cerramos. No, no, de mi parte nada, agradecerle a Gustavo, a Lucas, a Freddy por gentilmente acompañarnos en este día de hoy. Con gusto. No, Y le gracias. pasamos a Luis la presentación y Julio te la comparte a vos. Perfecto, muchísimas gracias. Que tengan un excelente día y un excelente fin de semana. Nos volvemos a encontrar el viernes, 9 de la mañana, hora de Guatemala, y seguimos promoviendo en Escuela Conecta Futuro. Que tengan un excelente día. Gracias. Hasta luego. Adiós, chao, gracias.